Bien, jóvenes, vamos a continuar con el problema número 6, ¿ok? Del paralelepípedo que está acá. Fíjate, tenemos la gráfica que nos muestra este paralelepípedo y tenemos cuatro vectores: el vector A, vector B, el vector D y por acá el vector C. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, sacar las componentes de cada vector. Fíjate, el vector A tiene estas componentes, ¿correcto? Mira, el vector A es prácticamente como si estuviera colocado aquí en el eje Z. Voy a tratar de que lo entiendas bien. Este vector es como si estuviera colocado aquí en el eje Z. Pero como está con la dirección hacia abajo, entonces la componente le corresponde al eje Z. Y tú sabes que las componentes de cualquier vector en el espacio son X, Y, Z. ¿No es cierto? Ok, en el eje X no tiene componente porque ya te dije, esto asúmelo como que está aquí solamente en el eje Z. Entonces no hay componente en el eje X, no hay componente en el eje Y, solamente está en el eje Z. Y por el sentido que es hacia abajo, le asignas el signo menos 3. Para el caso del vector B, ese vector B es como si estuviera aquí, solamente en el eje Y. ¿Y qué dimensión tiene? Desde aquí hasta acá, 5 unidades. Entonces, el vector B en el eje X no tiene componente, en el eje Y su componente vale 5 y en el eje Z, 0. De la misma forma, ya vamos abreviando, ¿cuál va a ser el vector C? El vector C sería esto de aquí, de manera que es como que está en Z también. Entonces en el eje X no hay componente, en el eje Y tampoco, en el eje Z, 3. Esto de aquí, ¿ok? Está hacia arriba, por eso es positivo. Y finalmente el vector D. Este vector D, a ver, yo lo saqué por aquí más o menos para que tengas una idea. ¿Correcto? Todo este lado, visto así de plano, lo estoy pasando acá. Y este vector D tendría una componente acá, que sería esta componente, fíjate, así, ¿ok? Hacia arriba. Es como que estuviera en el eje Z. Y una componente de aquí, a continuación, esta de aquí, que sería para acá. ¿Ok? Entonces tendrías así, en el eje X, ¿qué componente estaría? De aquí para acá, que sería esto de acá, ¿ok? Que sería esta componente de aquí. ¿Y cuánto mide esa componente? 4. Pero fíjate, el eje X positivo está hacia este lado. Sin embargo, esta componente de aquí está en la prolongación, o sea, en la dirección negativa. Y la otra componente sería esta de acá, que estaría en el eje Z, pero hacia arriba. De manera que las componentes entonces las expresas así, como menos 4, 0 y más 3. Muy bien, listo. Ahora, entonces como nos está pidiendo el problema, nos está pidiendo que obtengas el producto B por A más C por D. Lo primero que vamos a hallar es entonces B por A. Para eso vamos a utilizar los vectores unitarios I, J, K. Es lo primero que vas a colocar. Inmediatamente acá, ¿qué vas a poner? Lo que corresponde al vector B. Y vienes acá, el vector B, estos tres valores, los vas a colocar en ese orden. 0, 0, 5 y 0. ¿Correcto? Son los valores que le corresponden al vector B. ¿Por quién vas a multiplicarlo? Por A. Entonces el vector A está aquí. 0, 0, menos 3. Es decir, 0, 0, menos 3. Listo. Usted debe recordar qué se hace, qué hacemos para resolver esa matriz. Vamos a agarrar primero el vector unitario I en términos de J y K. ¿Ok? Entonces va a quedar solamente estos cuatro. Pero se empieza aquí, vamos a hacer más en función del vector unitario I. ¿Ok? Y empieza algo así. 5 por 3, por menos 3, ¿ah? 5 por menos 3 sería menos 15. ¿Ok? Menos 0. ¿Ok? Luego, como acá es el signo más, lo que sigue, tú sabes, es el signo menos, ¿no? La resta, vamos a hacer un poquito más arribita, ¿ya? Sería menos. ¿Con quién agarras ahora? Con J. Entonces, esto va a ser así, ¿no es cierto? Ya estás anulando esto y te quedan libres ellos de acá, lo que corresponde a J. Entonces vas a decir J
Y por acá efectuamos la operación. 0 por menos 3, 0. 0 por 0, 0. ¿Ok? ¿Listo? Y finalmente, lo que corresponde al vector unitario, K. Anulo esto con respecto a esto de aquí. Y la operación te va a quedar ahora más, menos, más. ¿Ok? Te quedan estos de aquí. Fíjate, 0 por 0. ¿Ok? Acá es K. 0. Y por aquí, 0 por 5. 0. Comencemos a efectuar. Menos 15, menos 0. De todo esto te queda entonces que B por A, fíjate, sería menos 15i. Nada más. Porque esto sería 0 y esto de aquí va a ser 0. Si tú quieres le agregas, ¿no? Más, menos 0j más 0k. Pero bueno, ya dejémoslo ahí. El resultado es que B por A es menos 15i. De la misma forma, vamos a hacer ahora para C por D. Esto ya te lo expliqué, ¿no es cierto? Ya te dije por qué las componentes miden 3 y 4, ya te lo dije aquí, ¿ok? Entonces ahora, lo mismo que hemos hecho aquí, hacemos para C y D. Ya pusimos los vectores direccionales, I, J y K, y ahora, primero es C. Entonces las componentes de C, 0, 0, 3. ¿Ok? Entonces por acá ponemos 0, 0, 3. El vector D será menos 4, 0 y 3. Menos 4, 0 y 3. Y hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho acá. ¿Ok? Empezamos, por ejemplo, aquí. ¿Listo? En términos de I. Entonces voy a decir aquí. Más. Y operamos acá. 0 por 3. 0, ¿verdad? Y acá 4 por 3 sería menos, perdón, 0 por 3, 0. ¿Qué sigue? Como acá está el signo más, ahora es menos, ¿verdad? Cogemos ahora J. Listo. Entonces ahora va a ser J. Y vamos a multiplicar esto de acá. 0 por 3, 0, menos 4 por 3, menos 4 por 3. Pero acá no te olvides que lo que sigue es el signo menos. ¿Ok? Y menos 4 por 3, ¿cuánto te va a quedar? Menos 12. ¿Visto? Más, menos, ahora más. ¿Más quién? J, perdón, K. Agarras K y te quedan ahora estos valores. Vector unitario K y multiplicamos 0 por 0, 0, menos 4 por 0, 0. Finalmente, ¿qué es lo que tienes? Que C por D va a ser igual a ¿quién? Esto es 0i, menos por menos, más 12j, ¿ok? Y acá 0k. Entonces ya tienes, fíjate, B por A y C por D. Y lo que te están pidiendo ahora es, fíjate, nos piden el módulo de ¿quién? De B por A, ¿cierto? A ver, déjame ver. Nos piden el módulo de B por A menos C por D. ¿Listo? Eso de acá. Muy bien. Y entonces, ¿cómo queda eso? Como te piden el módulo, fíjate, B por A ya lo tenemos acá. Es menos 15 y, ¿correcto? Y C por D, ojo, menos C por D. Y C por D será 12J.
Pero cuando te piden el módulo, entonces será, vamos a llamarle a todo esto por si acaso ya. Entonces el módulo, vamos a decir de una expresión e, para no escribir todo simplemente, ¿no? Y eso va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Menos 15 elevado al cuadrado más menos 12 elevado al cuadrado. ¿Ok? De ahí obtienes el resultado. Y ese resultado, a ver, te va a quedar 19, permítanme, discúlpame por favor, disculpen un segundito. Acá lo tenés, 19,21. ¿Ok? Esa es la solución al problema, chocheritas, ¿ya? Ok, vamos entonces a pasar al siguiente problemita, ¿ok? Listo. Eduardito. ¿Cómo lo corto? ¿Llegaste? Ya, listo. Un ratito. ¿Cómo lo corto? Eso se va a editar, ¿no? Sí. Vamos a continuar con el problema que tenemos aquí. ¿Ya? Fíjate. El problema nos dice, nos da esta ecuación de la posición. ¿Ok? Y nos está pidiendo que dada esta ecuación, cuál será el desplazamiento del móvil, o perdón, te da la ecuación del desplazamiento y te pide la velocidad en el instante t igual 3 segundos. La velocidad en el instante t igual 3 segundos. Evidentemente, tú tienes que darte cuenta que si te dan la posición, una de las formas de hallar la velocidad rápidamente es esto, ¿no es cierto? Haciendo la derivada de x con respecto al tiempo. Para eso debes recordar tú que la derivada de una constante numérica, la derivada de cualquier constante numérica es 0. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si vamos bien revisando acá, derivar significa que el exponente de t lo multipliques por su coeficiente. Entonces, el exponente es 1. 1 por 3, obviamente te va a quedar 3i. ¿Ok? Porque el exponente 1 se le resta la unidad y quedaría t a la 0. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo derivo esto de aquí? Como esta es una constante numérica, lo que te estaba diciendo, la derivada de una constante numérica es 0. Entonces, la derivada de 2 va a ser 0. ¿Qué me queda? Derivar 5t. El exponente 1, de acá, 1 por menos 5, y acá me va a quedar entonces menos 5j. Porque ya el exponente de t, que es la unidad, le restas la unidad y te va a quedar t a la 0 nuevamente. Entonces será simplemente 5j. 3 medios es una constante numérica, ¿no es cierto? Pero no vayas a decir que la derivada de 3 medios. Lo que tienes que ver es, este exponente lo multiplicas por 3 medios. Y por ahí te vas a dar cuenta que te va a quedar entonces 2 por 3 medios, te va a quedar 3. Este t que tiene exponente 2, al exponente 2 le restas la unidad y te va a quedar simplemente t a la 1. Acompañado obviamente de su vector unitario k. Entonces ya tienes la ecuación de la velocidad, que sería 3i menos 5j más 3t por k. Pero el problema te dice que ahí es la velocidad para el instante t igual 3 segundos. Luego entonces tú dices acá, luego para t igual 3 segundos, ¿qué tenemos? La velocidad va a ser 3i menos 5j más 3 por 3k. Finalmente ya tenemos la ecuación, que sería 3i menos 5j más 9k. Eso sería. ¿Ok? Esa es la velocidad entonces para el instante t igual 3 segundos. Vamos a pasar al siguiente problema, que es el problema número 39. Y ese problema nos está diciendo, ¿qué cosa? Nos dice, para un móvil que se desplaza sobre el eje X, se tiene la siguiente gráfica.
la gráfica que nos están dando aquí, una gráfica de tipo parabólico. Y nos piden que determinemos la posición del móvil para el instante t igual 3 segundos. ¿Ok? Ya más o menos lo he tenido avanzado. Y hay que recordar que en una gráfica de posición y tiempo, la velocidad, ¿quién te la da? La tangente, que por algún punto que tú quieras calcular, la recta tangente, la pendiente de esa recta tangente te da la velocidad. Entonces vamos ya ganando un poquito de tiempo. Y cuando llega acá, por ejemplo, mira, en la posición 11 tú ves que la curvatura ya comienza a descender. Si tú trazas la recta tangente aquí, te va a quedar prácticamente 0 grados. ¿Eso qué significa? Que la velocidad en este instante, en el momento que está en la posición 11 metros, la velocidad final va a ser 0. ¿Ok? Muy bien. Esta es una gráfica que corresponde a un MRV. Pues de aquí para acá es un movimiento desacelerado y obviamente de aquí para acá es un movimiento acelerado. La aceleración o la velocidad comienza a aumentar. Bien. Primero sabemos nosotros que la ecuación de la posición está determinada por esta expresión, ¿no es cierto? La posición en un instante t cualquiera es la posición inicial más la distancia o el desplazamiento, ¿no es cierto? Pero ese desplazamiento depende. Si es MRV sería solamente velocidad por tiempo, pero en este caso es un MRV. Y como es un MRV, entonces la ecuación para el MRV sería velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como nos piden a nosotros en el instante t igual 3 segundos, no sé todavía por dónde es el instante t igual 3 segundos. Tenemos solamente entre 0 y 1 datos que nos permitirán trabajar. Por eso es que yo primero voy a trabajar para el instante t igual 0. En el instante t igual 0 segundos yo tengo la posición inicial que es 4. Si reemplazamos aquí entonces me va a quedar, a ver, x sería posición inicial. ¿Ok? La posición inicial ¿cuánto es? La velocidad inicial, ¿cuánto sería? ¿Ok? La velocidad inicial. A ver, el problema nos dice acá que el objeto se desplaza desde el reposo. ¿Ok? Para el instante t igual 0, fíjate. 0 por la velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? 0. En el instante t igual 0, 0 al cuadrado es 0, por un medio de a va a ser 0. O sea, todo esto de aquí va a ser 0. ¿Qué significa? Que la posición final va a ser igual a la posición inicial. Por lo tanto, esa posición inicial, ¿cuánto es? Más 4 metros. ¿Ok? Eso es lo que tenemos para el instante t igual 0 segundos. T igual 0 segundos. Ahora vamos a ver cuál sería la posición del móvil en el instante t igual 1 segundo. Vamos a aplicar la ecuación de la posición acá. ¿Listo? Pero ya tú sabes que la posición en el instante t igual 1 segundo, ¿cuánto es? 11. Entonces lo reemplazamos acá. La posición será 11 y eso será igual a la posición inicial. La posición inicial es 4, ¿ok? Más velocidad inicial, que no sabemos cuánto es, por el instante de tiempo, que en este caso es 1. Bueno, si quiere le ponemos aquí de 0 por 1, ¿no? Más un medio de la aceleración por 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a borrar esto. Listo. Y entonces me va a quedar, si esto lo llevamos al otro lado y operamos aquí, ¿qué es lo que nos va a quedar, jóvenes? Nos va a quedar que 7, ¿cierto? Sería igual a ¿quién? A B0 más A medios. ¿Ok? ¿Cierto? 7 es igual a B0 más A medios. Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Vamos a dejarlo aquí en este caso. Vamos a llamarle a esto ecuación número 1. ¿Ok? Llamémosle a eso la ecuación número 1. Ahora vayamos ya de frente a lo siguiente. A ver. Dice que para el instante t igual 1 segundo, ¿no es cierto? ¿Qué otro dato tenemos para el instante t igual 1 segundo? Ah, ya, ok. Tenemos que la velocidad final es 0. Entonces ahora fíjate, vamos a decir así.
para t igual a 1 segundo, seguimos analizando para t igual a 1 segundo. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de la velocidad? La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero fíjate tú que en el instante t igual a 1 segundo, la velocidad final es 0. ¿Ok? Entonces, 0 va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración, porque el instante t vale 1, pues, ¿no es cierto? De aquí, ¿qué cosa puedo deducir? Fíjate, de aquí podemos afirmar qué cosa. Que b0 va a ser igual a menos a. Y a esto le puedes llamar ecuación número 2. ¿Qué tal si esta ecuación la reemplazamos arriba? Fíjate. Si reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces me va a quedar, fíjate, b0 va a ser menos a. Entonces sería 7 igual menos a más a medios. ¿Ok? ¿Cuánto te quedaría entonces aquí? A ver si me ayudas, por favor. Menos a. A ver, 7 va a ser igual a menos a más a medios. ¿Correcto? Esto puede ser 2 a medios. Entonces menos 2 a medios más a medios va a quedar menos a medios. ¿No es cierto? Entonces ya de aquí podemos decir que la aceleración va a ser menos 14 metros por segundo al cuadrado. Pero fíjate, si la velocidad inicial es menos la aceleración y la aceleración me queda menos 14 metros por segundo al cuadrado, significa entonces que la velocidad inicial va a ser 14 metros por segundo. ¿Ok? Trabajando en esta ecuación. Muy bien. Entonces ahora vayamos qué es lo que ocurre en el instante t igual 3 segundos. Porque lo que te está pidiendo es cuál es la ecuación de la posición o cuál es la posición en el instante t igual 3 segundos. Como ya tenemos lo necesario, ¿cierto? Ya tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración y el tiempo que es 3 segundos, entonces vamos nuevamente a la ecuación general. Y en la ecuación general tendríamos nosotros lo siguiente. La posición será posición inicial. La posición inicial es 4 más la velocidad inicial. La velocidad inicial estamos observando que es 14. Por el tiempo t, obviamente es en el instante 3 segundos, más un medio de la aceleración. Y la aceleración dice que es menos 14 por el tiempo que será 3 elevado al cuadrado. ¿Ok? Si nosotros resolvemos todo esto, ya eso por favor te pido que hagas la resolución y te va a quedar entonces que la posición final va a quedar aquí. Menos, a ver, tengo la clave acá, será menos 17 metros. ¿Listo? Cuando haces la resolución. Fíjate lo importante que es acordarte la ecuación de la posición. Y no te olvides que en este tipo, posición-tiempo, la gráfica, esa curva tiene una forma de parábola. Y para que tú halles la velocidad en la gráfica de posición-tiempo, en cualquier punto que tú quieras hallarlo, trazas una recta tangente y respecto a la horizontal, hallas la tangente del ángulo. Por eso es que al llegar a este punto, la velocidad final, de hecho, te va a dar 0. ¿Ok? Vamos a ver entonces, copien para poder pasar al siguiente problema. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Vamos a continuar con el problema número 40. ¿Ok? A ver, el problema 40 dice: un automóvil recorre una pista rectangular de lados L y 2L y te pide que determines la magnitud de la velocidad media cada vez que el automóvil recorre los dos lados consecutivos, si la rapidez del automóvil en todo el trayecto es constante e igual a v. Entonces fíjate, tenemos acá por ejemplo el recorrido. Yo estoy asumiendo que la pista rectangular sale de acá, avanza hasta este punto y luego hasta este de acá. Estos son los dos lados consecutivos. ¿Ok? Y fíjate que lo que nos está pidiendo es, nos está diciendo que determinemos la rapidez,
la magnitud de la velocidad media. Entonces hay que recordar. ¿Recuerda que decíamos? La velocidad media es el cociente entre el vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo. Pero como te está pidiendo el módulo de la velocidad media, entonces obviamente es el módulo del desplazamiento. O sea, lo que tenemos que identificar en este momento es el vector de desplazamiento. Si sale de A y hace este recorrido hasta este punto B, entonces el vector de desplazamiento va a ser esto de aquí. ¿No es cierto? Esto va a ser el vector de desplazamiento. Ahora fíjate, este vector de desplazamiento va a tener un valor. Obviamente, si te das cuenta, es un triángulo rectángulo. Eso de aquí es longitud L, esto es 2L. Entonces, ¿cuánto te va a quedar esto de aquí? 2L al cuadrado más este cateto que sería L al cuadrado. Es decir, te va a quedar L raíz de 5, ¿verdad? Aplicando Pitágoras. Muy bien. Por lo tanto, yo ya sé que el desplazamiento tiene un módulo equivalente a L raíz de 5. Pero es entre el intervalo de tiempo que va desde aquí hasta acá. Pero si has leído el problema, si estás leyendo el enunciado, te dice: encuentra la magnitud de la velocidad media cada vez que el automóvil recorre dos lados consecutivos si la rapidez del automóvil en todo el trayecto es constante e igual a v. Es decir, todo el trayecto lo hace con la misma rapidez constante de valor o de módulo v. Lo que quiere decir que el tiempo que se demora en hacer todo este recorrido, no es cierto que sería la longitud total. Mira, este intervalo de tiempo, acuérdate que el tiempo, ¿a qué es igual? Es distancia sobre velocidad. ¿Cuánto es la distancia que recorre de aquí hasta acá? 3L. Entonces será 3L sobre ¿quién? Sobre la rapidez constante, que es v. ¿Ok? Fíjate, esta L, con esta L se va, este v lo subes, y el módulo de la velocidad media va a ser equivalente a ¿quién? A raíz de 5 sobre 3 v. Esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Obviamente como unidad metro por segundo. Muy bien. Pasamos ahora al problema 41. El problema 41 dice: un móvil que realiza MRU con una rapidez de 5 metros por segundo, o sea, es un móvil que ya tiene una rapidez de 5 metros por segundo. Dice que va al encuentro de otro móvil cuya posición varía de acuerdo con la gráfica que nos están dando. Si se encuentran en el instante t igual 6 segundos, determina la posición inicial del primer móvil, o sea, del móvil que tenía una velocidad de 5 metros por segundo. Fíjate, yo tengo el esquema aquí. Esta es la gráfica que corresponde al segundo móvil, a quien lo va a encontrar el móvil A. Entonces, yo estoy suponiendo que el móvil B, por la posición, está, fíjate, a 20 metros a la izquierda. Aquí está el móvil B. ¿Con qué velocidad se mueve el móvil B? Recuerda, gráfica de posición y tiempo, ¿quién te da la velocidad? La pendiente de esta recta. ¿Quién va a ser la pendiente? La tangente de este ángulo, que va a ser equivalente a esto, pues, ¿no es cierto? Será este cateto opuesto, que es 20 metros, entre el cateto adyacente, que es 5 segundos. De ahí tú determinas que la velocidad de este móvil, entonces, es 4 metros por segundo. Y el otro móvil viene al encuentro, dice. Entonces, evidentemente, ese es el otro móvil. Yo lo estoy ubicando por aquí y su rapidez es 5 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ahora bien, el encuentro dice que ocurre luego de 6 segundos. O sea, supongamos que se encuentran por aquí. Supongamos que se encuentran por aquí. En ese instante, ¿cuánto es la posición? O sea, ya se encuentran allí, hasta ahí ha transcurrido, dice, 6 segundos. ¿No es cierto? Muy bien. Por lo tanto, yo puedo decir entonces, tiempo de encuentro igual la distancia que están separados, yo no sé cuánto es, voy a llamar simplemente distancia de separación, entre la suma de las velocidades, ¿no es cierto? Ahora tú me vas a decir, tú me dirás, distancia
entre la suma de velocidades. Vamos a poner aquí ya la velocidad de A más la velocidad de B. ¿Ok? El tiempo de encuentro, ¿cuánto es? 6 segundos. Y 6 segundos va a ser igual a ¿quién? A la distancia que hay entre estos dos móviles sobre la suma de sus velocidades. En este caso sería 9. ¿Cuánto es la distancia de separación? 54 metros. Pero esa es la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Si tú te das cuenta, de aquí del origen hasta aquí hay 20 metros. Por lo tanto, si la distancia total debe ser 54, eso significa que esta posición de aquí para acá, ¿cuánto tiene que ser? La posición inicial que tenía el móvil A en el instante que empieza a que viene a encontrarse con B, es justamente más 34 metros. ¿Ok? ¿Visto, muchachos? Muy bien. Copien a ver para pasar al siguiente problema. Bien, entonces continuamos con el problema número 42. El problema número 42 dice lo siguiente, ¿no es cierto? A ver si estás ahí con tu hojita, ya no la dejes de ver. Dice, desde el piso se lanza verticalmente un proyectil de tal modo que su velocidad varía de acuerdo con la gráfica mostrada. Si el proyectil está en caída libre, ¿a qué altura se encontrará después de 5 segundos de su lanzamiento? Mira, es una gráfica que está relacionando la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Y si tú te das cuenta, la velocidad es positiva y tiene un cierto valor. Pero a medida que va pasando el tiempo, observa que la velocidad va a ir disminuyendo. Pues fíjate, si nosotros comenzamos para un tiempo cualquiera, ¿no? La velocidad va disminuyendo. Pasa otro tiempo y la velocidad sigue disminuyendo. Hasta que va a llegar un momento que cuando el tiempo está aquí, este tiempo, la velocidad es cero. ¿Qué te lleva a pensar eso? O si dice que se lanza verticalmente desde el piso, entonces tendremos que decir que lo que me está diciendo aquí en realidad es esto, ¿no? Que si acá asumimos que está el piso, ¿correcto? Imagínate que esto sea el piso. Y entonces dice que la partícula es lanzada verticalmente hacia arriba. ¿Ok? Ahí está. No te dice con qué valor de velocidad, entonces nosotros vamos simplemente a decir que se lanza con una velocidad v, que vendría a ser la velocidad inicial. Pero va pasando el tiempo, fíjate, y llega un instante en que la velocidad es cero. Y nosotros sabemos que un objeto que está viéndose verticalmente hacia arriba, la velocidad va disminuyendo su valor. En el momento que es cero, la partícula emprende el retorno. Entonces vamos a suponer eso más o menos. ¿No es cierto? O sea, quiere decir, jóvenes, que cuando ya la partícula llega a su punto más alto, ahí la velocidad es cero. ¿Ok? De aquí hasta acá ha empleado un tiempo t, que es este tiempo de aquí. Desde aquí hasta acá. ¿Ok? Y luego de aquí hasta el instante t igual 5, presenta una velocidad de menos 10. Ah, correcto. Ahí está ya, creo, la idea para que tú resuelvas el problema. Desde este instante de tiempo hasta el instante t igual 5, dice que su velocidad adquiere un valor de menos 10. El menos significa que la velocidad está hacia abajo ya, pues, de sentido contrario a la que tenía acá, que es positiva, más, más, más. Entonces, esto ya está hacia abajo y es menos 10 metros por segundo. ¿Ok? Ahora fíjate, ¿eh? Si aquí la velocidad es 0 y acá es 10, ¿cuánto tiempo ha transcurrido de aquí para acá? Un segundo, ¿sí o no? Porque la velocidad ya cuando está bajando va a ir aumentando de 10 en 10. Y si aquí es 0, acá vale 10. Entonces, un segundo quiere decir que de aquí hacia acá es un segundo. ¿Cuántos segundos hay de aquí para acá? Si todo es 5 segundos. Entonces deduces, esto es 4 segundos. Listo. Todo esto, 5 segundos. Y el problema que te dice, en ese instante, ¿a qué altura del piso se encontrará?
¿Ok? Esto es lo que tú necesitas saber. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Fíjate, ¿ah? Chochera, tienes velocidad inicial, velocidad final, que es 10. Tienes la aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Que también es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Sabes que de aquí hasta acá hay 4 segundos, pero también debes recordar que la velocidad va disminuyendo de 10 en 10. Entonces, si en 4 segundos esta velocidad se ha hecho 0, tú de ahí deduces que qué valor tiene esta velocidad entonces. 40 metros por segundo. Entonces, fíjate, tienes velocidad inicial, velocidad final, tiempo, aceleración de la gravedad, ya puedes hallar h, pues. ¿Cierto? ¿De qué manera? Las ecuaciones del MRV. Hay una ecuación que dice distancia entre tiempo igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2. ¿Te acuerdas o no? ¿Cierto? Ok, la distancia ¿cuánto es? Bueno, esa es la incógnita. ¿El tiempo cuánto es? El tiempo es 5, ¿cierto? La velocidad inicial ¿cuánto es? 40. Y la velocidad final es 10, pero hacia abajo. Cuidado con eso. Entonces será 40 menos 10 sobre 2. ¿Ok? ¿Cuánto vale h? 30 entre 2, 15. Y 15 por 5, 75 metros. ¿Viste? Esa es la altura a la cual se encuentra el objeto en este instante, luego de 5 segundos de que se lanzó verticalmente hacia arriba. ¿Ok? Bien, continuamos con el problema número 43. ¿Ok? De ese problema nos dice que la gráfica representa a dos móviles, de manera que el móvil A se encuentra inicialmente en el instante t igual 0, se encuentra separado 20 metros detrás del móvil B. Y nos piden la mínima distancia que puedan estar acercándose ellos, ¿no? Ok, entonces fíjate, Chochera. De acá nosotros vamos a deducir lo siguiente. Voy a imaginar que sea esto, ¿ya? Vamos a decir así. Lo que nos dice es esto. El móvil A es este de aquí. Este es el móvil A. Y ojo que dice se está moviendo con una velocidad de 6 metros por segundo. Pero en ese instante dice que el móvil B se encuentra por acá. ¿Listo? Con una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Correcto. ¿Y qué más te dice? Te dice que estos dos móviles, aquí fíjate, estos dos móviles están separados, inicialmente están separados 20 metros. ¿Ok? Ahí está. Ahí están separados 20 metros. Entonces, ¿en qué momento ellos van a estar separados una mínima distancia? Evidentemente cuando los dos tengan la misma velocidad. Fíjate que aquí está, ¿no? En el instante t igual 6 segundos, ya los dos tienen la misma velocidad. Porque el móvil B salió de acá con velocidad inicial 2. Pero va pasando el tiempo y va aumentando el valor de la velocidad. En el instante t igual 6 segundos, los dos alcanzan la misma velocidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde estará el móvil B cuando su velocidad es 6 metros por segundo? Supongamos, jóvenes, supongamos que el móvil B esté por aquí. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquí hasta acá? Ha pasado 6 segundos. ¿Ok? Pero obviamente este móvil A también en esos 6 segundos va a recorrer hasta donde él se encuentre, perdón, ¿no? ¿Dónde estará? Más o menos, digamos que esté por aquí, digamos, supongamos, ¿ya? Que el móvil A esté por aquí. También en 6 segundos, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú necesitas conocer es, vamos a ver, ¿qué distancia avanzó el móvil B en esos 6 segundos? Pero también vamos a determinar la distancia que en esos 6 segundos
avanza el móvil desde aquí hasta acá. Ok, hasta acá. Entonces esta es la distancia que avanza el móvil B en los 6 segundos. Y esta es la distancia que va a avanzar el móvil A en los 6 segundos. Entonces lo que finalmente nos está pidiendo el problema es esta distancia de aquí. ¿Ok? Esta distancia de X. Listo, choche. A ver, al toque nomás. Toda esta distancia, como el móvil A se mueve con velocidad constante, fíjate, esta distancia sería ¿cuánto? Esta distancia blanca. Velocidad por tiempo. O sea, 36 metros. ¿No es cierto? Toda esta distancia. ¿Eh? ¿Y qué distancia avanzó el móvil desde aquí hasta acá? Es mRV. La aceleración que lleva el móvil A la puedes calcular por la tangente. ¿Listo? De aquí, la aceleración del móvil B será tangente del ángulo θ. Es decir, será este cateto, que vale 4, entre este cateto que vale 6. Es decir, va a ser 2/3 metros por segundo al cuadrado. De manera que esta distancia, choche, sería entonces, vamos a ponerla por aquí, ¿ya? Vamos a poner distancia de B y ahí lo ponemos. Entonces la distancia que recorre el móvil B será la velocidad inicial, que es 2, por el tiempo, que vale 6, más la aceleración, que es 2/3, por el tiempo al cuadrado, es decir, por 6 al cuadrado. ¿No es cierto? Listo. Dime entonces, ¿cuánto va a ser esta distancia? Sería 12, acá 36, 12 por 2, 24. Ay, perdón, discúlpame un segundito, muchachos, un segundito. La condición del problema es que para que ellos, la distancia sea la mínima, es que la velocidad de él debe ser 6 metros por segundo. ¿Ok? Con eso voy a saber la distancia. Entonces ahora sí, pues tengo la velocidad 2, la velocidad 6, el tiempo 6 y ya puedo hallar la distancia. ¿De qué manera vamos a poder calcular? Así, distancia que recorre el móvil B de aquí hasta acá será igual a ¿quién? Entre el tiempo, que vale 6, debe ser igual a la velocidad inicial, que es 2, más la velocidad final, que vale 6 sobre 2. ¿Ok? ¿Cuánto vale la distancia que recorre el móvil B? 24 metros. Listo, muchachos. Ahora fíjate. Esta distancia de aquí es 24 metros. Pero a ti te piden esta X, ¿no es cierto? Y esta X, ¿no es cierto? Que vendría a ser la distancia. Cuidado, ¿eh? ¿Cuánto es de aquí para acá? Solamente este pedacito nada más. ¿Cuánto vale este pedacito? 36 menos 20, 16 metros, ¿cierto? Entonces dime, ¿cuánto es la mínima distancia? 24 menos 16, y eso va a ser 8 metros. ¿De acuerdo? Ya, esa es la mínima distancia que van a estar separados. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? A partir de ahí para adelante, el móvil va a ir aumentando su velocidad. Y entonces ya él se mantiene con la misma velocidad, 6 metros por segundo. Por lo tanto, eso va a ir alejando. Y ya la distancia comienza a aumentar más bien. ¿Ok? Chévere. Vamos a problema 44. Y en el problemita 44 te dan esta gráfica, que la he ilustrado ya más o menos ahí. Y nos piden, bueno, te dan la velocidad de A, te dan la velocidad de B, luego lo vamos a poner, ahí lo tienes en tu hojita. Y te dice, en las afirmaciones que te ponen, indica quién es verdadera, quién es falsa. La primera afirmación te dice que el desplazamiento es 4i más 2j. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Vamos a ver aquí. La primera afirmación. Si te dicen el desplazamiento, si te piden el desplazamiento, tú sabes que el desplazamiento, ¿qué va a ser? Vamos a ver aquí, ¿ya? ¿Quién es el desplazamiento en este caso? El desplazamiento va a ser este vector de aquí. ¿No es cierto? Este es el desplazamiento. Pero tú sabes por definición que el desplazamiento es la resta de la posición final menos la posición inicial. Es decir, es el punto B menos el punto A.
Por lo tanto, tú resta, pues. 0 menos menos 4. ¿Y cuánto te va a quedar eso? 4i. Y luego 2 menos 0. Y 2 menos 0, ¿cuánto es? 2j. Ese es el desplazamiento. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, segunda afirmación. Luego vemos quién es verdad, quién es falso, ¿ya? La segunda afirmación te dice la velocidad media es 0,8i más 4j. Habrá que ver, pues, velocidad media, ¿qué cosa es? ¿Te acuerdas? Es el vector de desplazamiento entre el tiempo. Y el desplazamiento ya lo tienes aquí. Pero ¿para qué intervalo de tiempo? Dice. El problema te da, el tiempo dice que es 5 segundos. El vector de desplazamiento es 4i más 2j entre el intervalo del tiempo que es 5. Entonces esta velocidad media será 4 entre 5, 0,8i más 2 entre 5, 0,4j. ¿Correcto? Y todo esto metros por segundo. Ya tú vas mirando si en verdad es una afirmación verdadera o es falsa. Y la tercera te dice la aceleración media es nula. ¿Ok? La aceleración media es nula. ¿Qué hacemos entonces en ese caso? ¿Para qué intervalo de tiempo te da? La aceleración media es nula. Ya pues. Ok, vamos a ver aquí. Tercero, ¿no es cierto? Acá vamos a continuar. Nos piden el punto 3, la aceleración media. Vamos a ver, ¿ya? La aceleración media, ¿qué va a ser? Va a ser la velocidad en el punto B menos la velocidad en el punto A y todo entre el tiempo. Y fíjate que en el dato te dan la velocidad de A, 3i más 4j, la velocidad de B, 4i menos 3j. Si nosotros restamos, fíjate, voy a poner aquí. La velocidad en el punto B me dice que es 4i menos 3j. Y la velocidad en el punto A es 3i más 4j. Entonces, acá me debe quedar la resta de las dos velocidades. 4i menos 3i es 1i, ¿no es cierto? Menos 3 más 4, ¿cuánto es? 1j. ¿Estamos o no? Dime si es verdad. Es menos 3 menos 4. Y menos 3 menos 4, ¿cuánto te va a quedar? Menos 7j. ¿Verdad? Ok. Y el tiempo, ¿cuánto es? 5 segundos. A ver, vamos a aprovechar ese pedacito, pues, ¿eh? 1 entre 5. 0,2i. Y 7 entre 5, 1,4j. Lo que quiere decir que la aceleración media tiene este valor, 0,2i más 1,4j. ¿Qué te dice aquí? Que la aceleración media es nula. Definitivamente no, pues no es nula. A ver, la primera, ¿es verdadera o es falsa? El desplazamiento es 4i más 2j. 4i más 2j, eso significa que es verdad. La segunda afirmación dice, acá te dice, la velocidad media es 0,8i más 0,4j. Esto es verdadero. Y acá te dice que es nula, por lo tanto resulta ser entonces falsa. ¿Ok? Muchachos, hasta ahí les ayudo por hoy día. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.